Hoy miraremos el capítulo 3 del libro de los jueces. En este capítulo vamos a ver la vida de Otoniel, la vida de Ahot y la vida de Sangar. Tres líderes, tres jueces que Dios levanta en medio del pueblo de Israel para liberar a su pueblo y así mostrar su misericordia para con este pueblo que una y otra vez hace lo malo delante de Dios y sirve a Baales y sirve a imágenes de acera, como se resalta en el versículo 7. En este capítulo entonces miremos en primer lugar la vida de Otoniel. Otoniel viene a representar aquel personaje, aquel líder típico que Dios podía levantar para ser su libertador. Dice el versículo 10 que vino sobre Otoniel, sobre él, el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Y que cuando salió a la guerra, dice este versículo 10, el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Risataim. Y la tierra descansó por 40 años. Otoniel es el personaje que de alguna manera va a representar la forma típica como Dios iba a levantar a uno u otro líder del pueblo de Israel para liberarlo. Pero no solamente se habla acerca de Otoniel, también se menciona acerca de la vida de Ahot y finalmente la vida de Sangar. Antes de mirar la vida de Ahot, quisiera que podamos mirar lo que se dice acerca de Sangar. Este tercer caudillo, tercer líder que se menciona en el libro de los jueces, no se nos dice más que vino Sangar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. No hay mayor referencia acerca de la vida de Sangar, no hay mayor referencia acerca de cómo Sangar liberó al pueblo de Israel, solo se menciona que hirió a 600 filisteos y que él también salvó a Israel. Entonces ya vemos dos formas cómo Dios está actuando y guiando a sus líderes para liberar a su pueblo de Israel. Pero hay una tercera forma más y lo he dejado al final porque es una de las expresiones más detalladas en este capítulo acerca de involucramiento de uno de los líderes para liberar al pueblo de Israel, y es la vida de Ahot. Dice el versículo 12 que los israelitas volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y es interesante cómo en este momento se levanta el rey de Moab, Eglón, un rey que toma la tierra de Jericó y humilla de esta manera al pueblo de Israel. Recordemos que Jericó es la primera ciudad que ellos conquistan en el lado de la tierra prometida, cruzando el río Jordán. Esta tierra, este Jericó, que llegó a ser de un gran testimonio para la victoria del pueblo de Israel, viene el rey Eglón, rey de Moab, y se apodera de esta ciudad. Y así los israelitas, de pasar de ser un pueblo conquistador, pasa a ser un pueblo conquistado. En esa situación, bueno, uno espera pues que el clamor, como se dice en el versículo 15, el clamor al Señor de los israelitas sea de tal manera que el Señor pues levante a un gran libertador. Pero al contrario de esto, Dios levanta a Ahot. Ahot, que es un benjamita, y a este Ahot que es zurdo. El ser zurdo de repente en nuestra actualidad es un símbolo de destreza, de habilidad particular, pero en este tiempo más bien era un símbolo de incapacidad. Una persona zurda era una persona que por alguna razón su mano derecha no la tenía tan desarrollada, tan hábilmente desarrollada para que pudiera blandir una espada o hacer ciertas tareas. De ahí que la palabra destreza viene de su raíz de diestra y aún de lo que significa diestra, que es la parte derecha. Entonces, la mente, el corazón del autor y de las personas que estaban leyendo esto, estaba, al decir el autor que era zurdo, estaba exaltando o estaba resaltando esta característica de una terrible condición de este libertador. Bueno, de todas maneras, siendo zurdo y siendo benjamita, recordemos que la tribu de Benjamín era una de las tribus más feroces dentro de las tribus de Israel. Dice que este Ahot
fue enviado, ni siquiera fue enviado como un libertador. Los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahot era una persona, un enviado. ¿Y qué cosa estaba llevando? Estaba llevando tributo. Recuerdan que Israel era un país sojuzgado por los moabitas y los israelitas tenían que llevar sus tributos al rey de Moab. Y lo envían con Ahot. Dice la Biblia, versículo 16, que Ahot se hizo una espada de 2 filos y la ató en su muslo derecho debajo de la ropa. Y después de una serie de eventos, Ahot va a terminar asesinando al rey de Moab de una manera muy violenta, pero que esto lo lleva pues justamente a decir que Ahot fue el liberador escogido por parte de Dios para su pueblo de Israel. Tanto es así que el versículo 28 se termina con las palabras de Ahot diciendo: persíganlos porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Lo resaltante, queridos amigos, en este capítulo 3 es que Dios usa para sus planes, para sus propósitos, a personas diferentes. Usó a Otoniel, una persona que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que era pues un guerrero que venció oportunamente al rey de Mesopotamia. Usa a Ahot, un personaje particular del cual se menciona que era zurdo. Y el decir esto pues no era una persona que se le podría escoger como un gran guerrero. Era más bien un símbolo de lamentables limitaciones. Y bueno, y también usa personas como Sangar, tan desconocidas, tal vez que no se sepa más de él en la Biblia, pero Dios lo usó. Con esto, queridos chicos, debemos terminar meditando la importancia de que Dios usa a las personas sin necesidad de alguna meritocracia en nuestras vidas. Esto quiere decir que sin tener ningún mérito, tú y yo podemos ser útiles en las manos del Señor. Y para esto tenemos al mejor ejemplo de todos, nuestro Señor Jesucristo, quien nace en este mundo en un lugar muy humilde, porque su reino no era reino de este mundo. Nace en un pesebre, y no solamente nace en un pesebre, se va a vivir en Nazaret, una ciudad que tenía una reputación tan particular, de tal manera que uno de sus seguidores le dice: bueno, si él es de Nazaret, ¿acaso va a salir algo bueno de Nazaret? Imagínense el extremo de decir estas cosas hablando aún acerca de Jesucristo. El Señor nos ayude realmente a no confiar en algún mérito de nuestros corazones, sino a confiar en el único Dios que se lleva y se merece toda la gloria y la honra. Porque aquí el importante no somos nosotros, sino es nuestro Dios. Señor Jesús, ayúdanos a vivir para ti, porque sabemos que tú usas a personas muy hábiles, como también a personas muy desconocidas, o también con personas muy limitadas, porque para ti no hay nada imposible. Gracias por Otoniel, por Ahot y por Sangar, jueces tuyos que nos permiten conocerte más en tu manera de actuar. Oh Señor, tú te das gloria con Otonieles, con Sangars, con Ahots, con personas tan desconocidas, con personas tan capaces, pero también con personas tan limitadas, porque en medio de ello tú te muestras como el único autor de liberación de tu pueblo de Israel y también como el único autor de nuestra liberación. Gracias porque en este día nos vas a permitir reflexionar y meditar en que para ti no hay imposibles y que tú haces tu voluntad, ya sea con Otonieles, o ya sea con Sangars, o ya sea con personajes que se parezcan mucho a la vida de Ahot, con muchas limitaciones, con muchas restricciones. Tú eres el único invencible, Señor Jesucristo. Y a ti te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.